La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nuestros hermanos, aquí desde la iglesia Manantial de Vida en Tenerife, transmitiendo, queriendo transmitir esta palabra del Señor para que pueda llegar cada día más a sus corazones, a sus vidas, que sea de refrigerio en este tiempo, que sea un oasis para la vida de cada uno de nuestros hermanos, de las personas que están escuchando hoy. Y quiero hoy comenzar con Romanos 4:21, cuando la promesa realizada a Abraham, la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y dice así, Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Señor, hoy clamamos, Señor, que estemos plenamente convencidos, Señor Jesús, de que tú, Señor, vas a hacerlo porque tú eres poderoso para hacer todo lo que tú has prometido, Señor. Señor, todo lo que le has prometido a los que están escuchando, todo lo que has prometido, Señor, a cada uno de nosotros, todo lo que tú has prometido, Señor Jesús, no es por nuestra propia fuerza, Señor. Señor, es porque tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Y aún en medio de la debilidad de Abraham, Señor, él solamente estaba convencido. Él no podía hacer nada, Señor. Él solamente estaba, dice, plenamente convencido. Por eso, Señor Jesús, hoy convéncenos a nosotros también de que estemos seguros, de que tengamos, Señor, esa certeza. Padre, que estemos convencidos plenamente, Padre, que tú eres poderoso para hacer todo lo que tú nos has dicho. Señor, hágalo, Padre, lo que están escuchando, hágalo en esta prédica, Señor, y en la prédica de cada uno de tus siervos, donde quiera que estén hoy llevando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Voy a un poco hoy hablar de esa fe, pero esa fe de Dios, esa fe del Señor, esa fe que el Señor tiene hacia con el hombre, esa fe que tenía hacia Abraham, creyendo de que Abraham iba a ceder a lo que él le dijera, iba a creer también, aún en medio de sus dudas, de su debilidad humana, él hizo ese esfuerzo por creer. Esa es la fe de Dios, la fe realmente que Dios tiene para con el hombre. Y quiero que busquemos en Hebreos. En este día hemos hablado bastante de la fe, pero seguimos hablando de la fe, fortaleciéndonos. Hebreos 11, del 1 al 3, dice, Hebreos 11, del 1 al 3, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, ay, ay. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Señor Jesús, ¿verdad que el Señor, amén, estaba plenamente convencido a Abraham? Pero era la certeza, dice que era la certeza de lo que no se veía, la convicción de lo que no se veía. Ahí es donde el Señor estaba hablando. Solamente con la palabra empezó a crear muchas cosas, creó crear el universo. Él no dice que empezó a hacer algo, sino que por la palabra misma, la palabra es creativa. Al él soltar la palabra, empezó a hacer maravillas el Señor. Y en Romanos, la cita bíblica que teníamos ahorita, pero vamos a buscarlo nuevamente, Romanos 4, pero esta vez lo vamos a leer del 17, Romanos 4, 17, Jesucristo es el Señor, dice como está escrito, Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había dicho. Señor Jesús, el Señor llama las cosas que no son como si fuesen ya.
sea, el Señor llamó a Abraham padre de mucha gente. La otra vez compartíamos esa porción bíblica, no es el centro hoy, ¿no? No es la fe de Abraham que quiero hoy resaltar, es la fe de Dios, que Dios tiene hacia nosotros, hacia el hombre también, en que puede lograr algo con nosotros y que también Dios está plenamente convencido de que va a lograr algo con nosotros y por eso nos llamó. Esa es la fe de Dios. Dice que Dios tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. Dios tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. Cuando hablamos de fe siempre pensamos que el hombre debe tener fe en Dios. Pero verdad que a veces no me imaginaba que Dios tiene fe en el hombre. O sea, Dios tiene fe en el hombre. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y vamos en el desarrollo, en el disfrute de esta palabra, vamos a ver ciertas cosas en las cuales vemos cómo la fe de Dios fue que intervino, no la fe del hombre. O sea, es la fe de Dios, de que Dios había dicho algo y Él mismo lo hizo para el hombre, porque el hombre mismo en sí no tiene fe. O sea, ¿quién soy yo para decir yo tengo fe? O sea, yo voy a crear mi fe, yo voy a hacer mi fe en creer en Dios. No, es Dios que coloca esa fe. Él es el autor y consumador de la fe. Vamos también a verlo más adelante, ¿no? En Marcos 4, una experiencia bien preciosa, la hemos escuchado mucho, pero la seguiremos escuchando siempre, ¿verdad? Marcos 4, el 35, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Señor Jesús, que realmente podamos hoy decir aquel día. O sea, hay situaciones en nuestra vida que podamos decir hoy 24 de enero, mañana cuando digamos, más tarde, aquel día. ¿Sabe? Aquel día. Ya pasó. Situaciones difíciles, aquel día, Señor Jesús. Y por eso dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, Señor Jesús. Oh Jesús, Señor. ¿Verdad que cada vez que el Señor nos quiere pasar al otro lado, va a venir tempestad? Cuando el Señor quiere hacer algo más en nuestra vida, va a venir tempestad, y Él lo sabe. Vemos que aquel día, o sea, el Señor no llegó en la noche, en el día, perdón. O sea, no sé, porque los discípulos dijeron, bueno, porque no sé eso, ¿cómo vas temprano? Sino que va a esperar la noche. O sea, va a esperar, como quien dice, en la noche para que pasemos al otro lado. Señor Jesús, y ahora viene esta tempestad tan terrible. Y es verdad, tal vez a muchos, tal vez le ha llegado esa noche. En la noche, como quien dice, porque cuando viene la tempestad, es como que la noche oscura, como que no pueden ver más. Y mire, hermano, si en el día un mar embravecido es terrible, en la noche es horrible. Dios mío, eso es tremendo. O sea, que realmente empiece el mar a avanzar y el agua llegando a una barca, que no hay tanta seguridad como un gran barco, y verse con ese temor. Y para más fue que Dios fue el que lo dijo. O sea, no es que ellos se lo inventaron. Bueno, pasemos al sitio. El error fue de Pedro, de Juan, de Mateo. Eres tú, fui yo. Mira, ¿viste lo que nos está pasando? No, sino que el mismo Señor dijo. O sea, aquel día el Señor dijo, cuando llegó la noche ahí en oscuro, le dijo, vamos a pasar para el otro lado. Señor Jesús, y con todo y eso Él viene y se acuesta a dormir. Se acuesta tranquilito en la barca y empieza la tempestad. Y como que el Señor no tiene cuidado, porque ellos mismos le dijeron, no. Se levantó esa gran tempestad, echaba las olas de tal manera que ya se anegaban. Y cuando vamos a pasar a otro lado, van a haber situaciones que nos van a querer anegar, nos van a querer hundir. Cuando Dios quiere pasarnos a otro, como dicen algunos, a otro nivel,
a avanzar, a ganar algo más en nuestra vida, avanzar algo en nuestra vida espiritual y también físico, porque también en lo físico también tenemos que pagar un precio. Hay momentos donde siempre pensamos que es lo espiritual, pero realmente también en lo físico Dios también quiere dar algunas cosas, porque en lo físico también todavía estamos en la humanidad. Sea un trabajo, un mejor trabajo, sea un mejor sueldo, sea un coche, sea unos estudios, sea pasar de un grado a otro. ¿Sabe? También en lo físico hay anhelos en los corazones de los hombres y Dios lo sabe y Dios también lo permite. Así como esa pesca milagrosa que el Señor también sabía que ellos querían pescar y también le dio esa pesca, le dio los peces, ¿no? Entonces, pero vemos que en ese momento cuando se va a lograr algo, parece que el Señor es culpable. Él no dijo, ay, yo no sabía que esto iba a pasar. Él sabía que iba a pasar, era Dios. O sea, él sabía que iba a pasar, él sabía que le iban a negar, él sabía que iban a dudar. El mismo a Pedro se lo dijo, Pedro, tú me vas a negar, él lo sabía. ¿Sabe? Y sabía también que tenían poca fe. Pero qué bueno, como él sabía que teníamos poca fe o que tenemos poca fe, él se mete en nuestra barca. Él un día nos llamó para meterse en esta barca, para entrar en nuestros corazones, para que recibamos el Espíritu en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que íbamos a tener miedo. Él sabía que nos íbamos a amedrentar cuando vinieran esas olas. Él sabía que íbamos a tener poca fe. Él sabía que íbamos a necesitar la fe de él, porque con la fe nuestra es muy bajita. Está muy poquitica. No íbamos a alcanzar pasar al otro lado. Si él, como decía un hermano muy precioso, el hermano Daniel, yo era un pastor allí en Guarena, que decía, si él invita, él paga. O sea, y si él invitó a pasar al otro lado, él también nos va a llevar bien al otro lado, aunque nosotros tengamos temor. Y podamos decir aquel día, ay, cuando estaba pasando esta situación, solamente recordemos aquel día cuando vino la tempestad, aquel día cuando tuve tal problema, aquel día, ay, qué rico, Señor, cuando digamos ya pasó esta situación, esta terrible que pueda estar pasando, esto que está aconteciendo, ay, Dios mío, solamente quede en historia. ¿Te acuerdas que el Señor estaba ahí? ¿Te acuerdas que el Señor estaba durmiendo? ¿Qué dijimos cuando pasamos por la situación? El 38. Dice que, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Dios mío, yo no sé cómo no se golpeaba, ¿verdad? Señor Jesús, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Si tú eres irresponsable, nos vienes tú a pasar para este lado, para el otro lado, tú eres el que nos dice para pasar al otro lado, viene la tempestad, tú no nos ayudas ni a remar, y con todo y eso viene y te acuestas a dormir. A veces cuando pasamos por situaciones difíciles en las cuales decimos, es que el Señor me llevó, es que el Señor me dijo que hiciera esto, es que el Señor me prometió aquello. Pero en esas situaciones difíciles, cuando no vemos la mano de Dios actuando, le decimos, Señor, no tienes cuidado de nosotros. Señor, tú no estás pendiente, ¿sabes? ¿Para qué entonces lo pusiste en esto? Vamos a morir. Y recordaba el Salmo 121, no lo tenía aquí, pero vamos a buscarlo. El Salmo 121, Jesús es el Señor, gracias Padre. Todas tus maravillas, todo tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, porque tú estás con nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el mar también, ese que estaba embravecido. Dice, no hará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Yo pensaba que estaba dormido, ¿verdad? Pero dice aquí que no hará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. No dormirá. El Señor está pendiente de cada una de las cosas nuestras. A veces pensamos que Dios está dormido, que Dios volteó la mirada hacia otro lado, que Dios no nos toma en cuenta y pensamos que está dormido y le regañamos a Él. Señor, no tienes cuidado de nosotros. ¿Sabes qué responsabilidad es esa? Tú eres el jefe, tú eres el que manda y tú eres el que ahora viene y te echa a dormir, no estás pendiente que nos vamos a hundir. ¿Sabes? No vas a hacer aunque sea algo, no aunque sea coger un remo. ¿Sabes? No vas a decir al Padre que nos salve. ¿Qué vas a hacer, Señor? Pero dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida de esa barca y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor Jesús, Él guardará tu salida y tu entrada. Él no dormirá. A veces el Señor se hace el dormido, ¿verdad? Para ver cómo actuamos nosotros. A ver qué tanta fe en nosotros, cómo vamos a actuar con Él, porque a veces somos realmente rebeldes, o a veces no, la mayoría de las veces, Señor Jesús. ¿Sabes? Que le decimos al Señor, Señor, no tienes cuidado de nosotros,
O sea, no tienes cuidado que perecemos, Señor Jesús. Pero él levantándose reprendió los vientos, ellos quedaron sorprendidos, pero le hizo una pregunta: Señor Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados? Cuando falta la fe, viene el miedo. Cuando falta la fe, el sustento, o vienen olas en nuestra vida, inmediatamente se activa una válvula. ¡Pam! Se activa como que dice un sensor. ¡Pam! El miedo. Al faltar la fe y el sustento, viene el miedo, viene el temor, viene la duda. Viene a decir: Señor, pero si tú estás ahí, ¿por qué no actúas? Señor, tú estás dormido. Señor, ¿tú qué es lo que te pasa? Pero qué bello, Señor Jesús, que el Señor estaba ahí, aleluya, en medio de esa gran tempestad. Hoy tal vez vamos a recordar, como decía, este día o aquel día, vamos solamente a recordarlo cuando se pasó esa gran tempestad y cuando el Señor actuó de una manera maravillosa, milagrosa, y realmente pudo decir como: ¿por qué estáis así amedrentado? El 40. Señor Jesús, como que no tenéis fe. Pero qué bello que el Señor en el 39, el primero actuó, el primero calmó la tempestad, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El primero actuó con el mar y después actuó con los hombres. Primero hizo callar al mar y aquí haya gran bonanza, y después hizo callar también a los hombres. Porque hay momentos donde el Señor tiene que hacernos callar a nosotros también. Porque hay momentos donde nos levantamos peor que el mar. Momentos donde nos levantamos peor que los vientos. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a levantarse en contra del Señor, a criticarlo, a señalarlo, a decirle que por qué está dormido, que por qué sin conciencia, que por qué lo va a pasar de noche, que por qué tienen que pasar para el otro lado, no podían quedarse de este lado ya que era de noche, por qué no salió más temprano de estar predicando. ¿Sabe? ¿Por qué lo hace, Señor? ¿Sabe? Señor Jesús, el Señor mandó a callar. Era un Dios que ellos se quedaron sorprendidos en el 41, entonces temieron con gran temor. Y decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero no solamente el viento y el mar, sino que también a ellos los mandó a callar, a decirle: ustedes tienen poca fe, como no tenéis fe, Señor Jesús. Pero cuando falta la fe, viene el miedo a nuestra vida, pero ahí está el Señor. Pero ahí es donde es necesario la fe de Dios. Ahí, donde la fe nuestra no existe, donde la fe nuestra no se ve por ningún sitio, es necesario la fe de Dios, la fe que Él está ahí en nosotros. El autor está ahí, el autor está ahí, el autor de la fe está con nosotros. La fe de Dios lo llevará a donde tiene que estar, aunque usted no tenga o usted tenga poca fe. La fe de Dios nos llevará donde Él nos dijo, como decía allá en Romanos 4:21, no, plenamente convencido de que si Él dio la promesa, Él es poderoso para hacerla. O sea, y así, aunque la fe nuestra esté muy bajita, amén, aunque el Señor quiere hoy aumentar la fe, quiere que esa fe que tiene Él en el cielo, esa fe que tiene en nuestro corazón también como en la barca, también pueda conectarse con la fe de Él. Y puede haber una misma fe, nuestra fe igual a la fe de Él, de creer. Por eso es que en la humanidad Él demostró esa fe en el Padre, y esa fe que quiere también que nosotros tengamos. Pero Él es la fe de Él que necesitamos hoy. La fe de Dios lo llevará a donde tiene que estar. Así de fácil. Ellos no llegaron al otro lado por la fe de ellos, porque el Señor les dijo: ustedes no tienen fe, ustedes lo que están es asustados. ¿Sabe? Ustedes lo que tienen es miedo. Es por mi fe, porque yo tengo fe, y si yo le dije a usted que iba a pasar para el otro lado, y a usted lo pasó para el otro lado, aunque sea arrastrado, aunque sea con esa poca de fe. Cuando se acaba nuestra fe, hay un arma secreta, es la fe de Dios. Cuando ya no tenemos fe, hay un arma secreta, que es la fe de Él. Señor, yo no puedo, yo creo que no lo voy a lograr, pero si tú lo dijiste, tú llévame, tú lógralo, jálame, Señor. Cuando Dios libera su fe, pasarán grandes cosas que aún ni nos imaginamos, y pasaremos al otro lado donde Él dijo que íbamos a pasar. ¿Sabe? Cuando Él libera su fe, la fe de Dios, pasarán grandes cosas y pasaremos al otro lado donde Él dijo que íbamos a pasar, porque Él dijo: mire, vamos, pasemos al otro lado. Es una promesa, vamos a pasar. Señor Jesús, recuerdo cuando uno de los viajes, bueno, algunos que conocen, de Güiria a Pedernales, un viaje de muchas horas en una lancha donde se veía solamente agua
y cielo, más nada. Y la lanchita, la barca donde íbamos, cargado con aproximadamente, creo que como 1000 kilos de harina aproximado. Era bastante. Y llevaban 3 pimpinas o 3 tobos muy grandes de gasolina. Porque realmente podía faltar la gasolina. Yo asustado. Porque decía, Dios mío, si aquí falta la gasolina, ¿a dónde vamos a llegar? Y de hecho, lo que son venezolanos saben la desgracia que hubo en esas aguas. Unas personas, de hecho hermanos, algunos cristianos murieron pasando de Trinidad de Venezuela, de Huiria a Trinidad, ¿no? Y ese trayecto también lo tuve que pasar un día para ir a predicar el evangelio en Pedernales, en un sitio muy precioso. Pero verdad que cuando faltó en un tobo, ellos conectaron en otro, y yo veía lo que estaba haciendo el que iba llevando la lancha. Yo decía, Dios mío, realmente ayúdanos. Y en verdad es así, cuando falta nuestra fe, había otro que tenía full fe, que era el Señor. Él estaba también en la barca. Y después de ese, a otro, ¿no? Así el Señor también, cuando nos falta como que este recipiente, se le acaba la fe, quedamos chupaditos de fe, Él empieza como quien dice, Él es el dispensador de la fe. ¿Sabe? Él es como esta estación de servicio, como cuando estamos en un coche y no tenemos ya combustible, y llegamos como quien dice ya en échame, ya no aguanto más, ya ve ya, pero hay uno que viene y nos echa la fe. Cuando nuestra fe falta, está la fe de Él, que fue el que dio la promesa, o sea, que fue el que dijo que lo iba a hacer. Entonces Él lo hará, Él lo hará. Mateo 14, vamos a buscarlo. Jesús es el Señor. Amén, Dios es bueno, la fe de Dios, hermanos. La fe de Dios. Mateo 14, el 22, Señor Jesús, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, esta vez también el Señor vino y les dijo, vayan ustedes adelante. O sea, los envió a otra ribera, y como le dije hace un rato, cuando el Señor los manda al otro lado, a la otra ribera, viene tempestad, vienen situaciones difíciles. Cuando vamos a pasar de un sitio a otro que Dios no quiere pasar, van a venir situaciones difíciles donde la fe nuestra no se consigue por ningún lado, donde como que la fe nos falta, pero qué bueno que está algo que es un arma secreta, que es la fe de Dios. Señor Jesús, Él con todo y eso los manda a pasar a la otra ribera, pero Él se queda despidiendo a la multitud. Y con todo y eso despide a la multitud y no arranca tampoco, sino que se queda aún todavía orando, aparte, Señor Jesús, y vemos que se queda solo ahí y los discípulos por otro lado. Pero dice que despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Ay, ahí que se pone la cosa tremenda. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando Dios nos envía, la mayoría de las veces van a venir vientos contrarios. Hay una prédica sobre eso, vientos contrarios, ¿no? Hablando de Pablo cuando pasaba. Y cuando Dios nos envía o nos dice, nos da una promesa, nunca se cumple así como una varita mágica, sino que empiezan a venir vientos contrarios, porque el enemigo se va a oponer a que se cumpla el propósito por el cual usted es llamado. El propósito por el cual Dios nos ha dado una promesa a nosotros, quiere hacer algo por nosotros, van a venir vientos contrarios. Y fíjense que el Señor esta vez no va en la barca ahora, para peor. Ay, Dios mío, situaciones peores ahora, sino que el Señor lo manda a ellos y el Señor se queda. Señor Jesús empezó en medio del mar, el 24 nuevamente, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Peor la cosa. Dios mío, estaba no solamente el viento, la tempestad, las olas, sino también venían fantasmas también. Ay, Dios mío. ¿Sabes? Para asustarse más, porque era el miedo. Y a veces el miedo, Señor Jesús, nos lleva a no ver a Dios, sino a ver a Dios, a ver fantasmas en Dios, y a ver que realmente nos asusta situaciones, más bien que lo que hacemos es atemorizarnos más.
Señor Jesús, pero qué bueno que el Señor no nos dejó abandonado. El Señor sabía que lo iba a pasar al otro lado y él inmediatamente continuó también, aunque aquella vez iba en la barca, esta vez iba afuera ahora caminando, ¿verdad? Andando sobre el mar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Señor Jesús, ten ánimo, no temáis. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si en verdad eres tú, porque a veces nosotros somos así, si eres tú, entonces haz esto. Si eres tú, haz aquello. Si en verdad tú vas con nosotros, tú no dijiste que pasara, bueno, yo te pido que hagas estas cosas, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso, que a veces nos complace, porque dice que Él complace el deseo de nuestro corazón. ¿Y qué hizo con Pedro? Él podía no haberlo hecho, ¿verdad? Tranquilo. O sea, ¿quién era Pedro para como quien dice, obligarlo a él que hiciera algo? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, y el 28, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Verdad que este hombre es bien impulsivo? ¿Verdad? Y agarrado y le decía a Dios, bueno, Señor, yo quiero esto, milagros sobrenaturales. Si tú lo haces, también yo lo quiero hacer, Señor. Si en verdad eres tú, ¿sabes? Para yo saber que no es un fantasma, mándame a mí a caminar sobre las aguas también, pues. Señor Jesús, yo quiero también caminar sobre este problema, sobre esta situación, sobre que yo voy a llegar al otro lado, pero voy a llegar al otro lado caminando contigo. Señor, vamos a ver, pues. Ven, yo quiero caminar. Aleluya. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Pero qué bello que dice, manda que yo vaya a ti. Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hoy también le digo al Señor, Señor, manda que yo vaya a ti. Manda que yo vaya a ti. No es que quiera caminar sobre las aguas por caminar. Yo quiero ir a ti. Sí, están las aguas, pero yo quiero ir sobre las aguas, pero hacia ti. Sobre esta situación que está viniendo, hacia ti, Señor. Y él dijo, ven. Ay, Dios mío, qué respuesta más chiquitita, ¿verdad? Ven. Dice, ven. ¿Tú quieres venir? Ven, pues, ven. Aleluya. Qué precioso. Venía a mí todo el día trabajado y cargado. Yo os haré descansar, ¿verdad? Oh, Señor, el que esté con carga, ven que yo estaré contigo, ¿verdad? Y él dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué lindo, ay, que así sea, Señor Jesús, que podamos andar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hay veces que vamos caminando hacia el Señor tan hermoso, tan bello, ¿verdad? Tan chévere, caminando hacia el Señor y vemos al Señor. Dios mío, qué precioso, ahí estás tú. Estoy caminando sobre las aguas, pero al ver que empiezan los vientos, empieza la duda. Señor, ¿será? ¿No será? ¿Cómo yo voy a caminar sobre las aguas? Señor, eso yo nunca lo había visto. Señor, esto es un milagro sobrenatural. Señor, yo no creo que lo vaya a lograr. Señor, ¿y por qué yo estoy aquí? Señor, ¿para qué yo te dije a ti que iba a caminar sobre las aguas? Señor, si ahora tengo miedo, empiezan las dudas terribles en nuestro corazón. Señor Jesús, pero qué bueno que pudo dar grandes voces diciendo, Señor, sálvame. Aún en medio de la duda, en medio de que estamos viendo al Señor y que estamos dudando del Señor, porque se dijo que viniera y estábamos haciéndolo. Ay, Dios mío, ¿por qué no permanecemos tranquilos? Pero hay duda para ver que nuestra humanidad es terrible y que nos falta la fe de Dios, porque la fe nuestra se queda muy, muy chiquitica. A veces pensamos que somos hombres de fe. Ahorita están hablando mucho de los picos de la pandemia, ¿no? Como que el pico más alto, el pico más bajo, ¿sabes? Se levanta el pico, baja el pico, como que dice, y a veces también nosotros como que esa fe a veces sentimos que está grandota para caminar sobre las aguas, y Señor, yo lo voy a lograr, ese problema no es nada, ven Señor, yo voy contigo, tú estás ahí en ese problema, yo también. Pero cuando empiezan los vientos y empezamos a despeinarnos, Dios mío, empieza a despeinarse uno, empieza ya el miedo, ¿verdad? Y empieza a soplar el viento y empiezo a tambalearme para los lados, empieza el temor. Señor Jesús, pero qué bueno que cuando empieza el temor, hay algo que sale de nosotros mismos, ¿verdad? Señor, sálvame. Oh, Señor Jesús, sálvame. Dice, al momento Jesús extendió la mano. Qué precioso, ¿verdad? Asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Chale, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O sea, ese poquitico de fe, ¿sabe? Como que dice, hombres de poca fe, no tenía fe, menos que el tamaño de una semilla de mostaza será, ¿verdad? Y cuando ellos, qué bello, no cuando él subió, sino cuando ellos subieron a la barca, Pedro y él, los dos junticos ahí de mano, ¿verdad? Porque dice que lo tomó de la mano, ¿verdad? Ha sido de él, lo agarró. Bueno, aquí dice, ha sido de él. Extendió la mano,
y asió de él. No se sabe si le agarró la mano, tal vez lo abrazó, ¿verdad? Ay, Dios mío, creo que ese abrazo así lo sacó así, ¿verdad? Dios mío, lo sacó del agua, Dios mío, ¿y dónde estaba sostenido el Señor? Sobre las aguas y no se hundía. Qué precioso, cuando lo asió, tal vez lo abrazó, vino a él, porque cuando uno le falta la fe como que se pone chiquitico, ¿verdad? Se pone como quien dice, ay, como un papelito, hermano. Y una persona que se hunde, todo asustado, gritando, temeroso. Amén. Pero el Señor vino y lo tomó. Aleluya. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor Jesús. Vemos dos situaciones bien difíciles. Situaciones difíciles cuando el Señor dentro de la barca y otra fuera de la barca. Pero al mismo Dios que salva, al mismo Dios salvando tanto a unos como a otros. No solamente salvó a Pedro, porque él y Pedro se iban a hundir, pero los demás también se iban a hundir. Los demás estaban asustados igual que él, porque la lancha o la barca se iban a hundir igualito. Señor Jesús dice, es ahí donde necesitamos la fe de Dios, porque a nosotros nos faltará la fe. En cada una de las situaciones nos faltará la fe. No, hermano, muy difícil. ¿Usted cree que no? Yo tengo fe para hacerlo. No, hermano, es mentira. Cuando sentimos el viento que nos despeina, ya nos asustamos. Cuando sentimos que viene una tempestad y que hay una chispita de agua y nos moja la cara, dígame si es agua salada y nos cae en los ojos y nos pica hasta los ojos y nos arde, ¿verdad? Ay, Dios mío, empezamos a estregar los ojos ya y empiezan a tener los ojos y empezamos que no podemos ni ver bien. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor Jesús, hay cosas en nuestro futuro para lo que no tendremos fe. O tendremos poca fe, pero Dios tiene la fe de Él. O sea, hay momentos donde Dios, porque es que era el futuro, era que querían pasar al otro lado. Pero ahí hay cosas en nuestro futuro para las que tendremos poca fe, si es verdad. Pero ¿sabes qué? Está el arma secreta, está la fe de Dios. Porque con la poca fe nuestra, que cuando pasan situaciones, amén, nos quedamos en el aire, ¿verdad? La fe de Dios completará nuestra falta de fe. La fe de Dios nos recargará nuevamente de combustible. La fe de Dios es la que nos va a cargar la fe nuestra. No es por la fe mía, es por la fe de Él en mí. Porque no es la fe mía, yo no puedo, es difícil. Dice, cuando nuestra fe es débil, la de Él es fuerte. Cuando nuestra fe es débil, la de Él es fuerte. Cuando nuestra fe es poca, la de Él es mucha. Amén. Es para calmar los vientos, para calmar la tempestad. Hay una historia aquí bien preciosa en Jueces 6, cuando habla de Gedeón. Hemos escuchado muchas veces esta historia. Este hombre también, esa falta de fe, esa falta de ánimo, ese reclamo hacia Dios. Jueces 6, del versículo 11, dice así. Del 11 al 16 vamos a leerlo. Dice Jueces 6, del 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios mío, qué precioso. ¿Qué sentiría Gedeón cuando él estaba y de repente el ángel de Jehová, él como que sacudiendo para esconder el trigo ahí? Uno cuando quiere esconder algo, como que dice ese hombre, porque sabía que lo venían los madianitas y los mataban, le quitaban el trigo, era asustado y de repente aparece Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero el esfuerzo, como decíamos la otra vez, el esfuerzo que él tenía era para esconderse. El único esfuerzo que tenía era para sacudir el trigo y arrancar a correr, a esconderlos de los madianitas. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Sabes? Él como que no está con nosotros nada. Señor mío, sí, tú dices que Jehová está conmigo y que soy varón esforzado y valiente. Si Él estuviese con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres por la palabra nos han contado? ¿Dónde están las maravillas que dice? Para yo estar escondido en una cueva, para yo estar esclavizado, para yo estar aquí como quien dice haciendo lo que ellos le venga en gana, para que vengan a quitar lo que yo sembré, para que vengan a quitar la semilla. Señor Jesús diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado
y nos ha entregado en manos de los madianitas. A Jehová nos ha entregado. Jehová nos desamparó. ¿Cómo tú vas a decir ahora que Jehová está conmigo? Vemos que Jehová nos desamparó. Todo lo que decía la palabra, lo que dijeron nuestros padres, eso era mentira. Porque mira lo que estamos pasando y Jehová no está con nosotros nada. O sea, Jehová no nos está atendiendo. Él no nos está ayudando. Él no está con nosotros. ¿Cómo yo voy a tener fe en que tú me digas que Jehová está conmigo? Si yo no lo veo, si yo lo que estoy es asustado, si mi pueblo que está es asustado, si ustedes vienen a hacer lo que ustedes quieran, a humillarnos, ¿sabe? Maltratarnos, ¿sabe? A doblegarnos ante ustedes, y Jehová dice que está conmigo, ¿sabe? ¿Cómo es eso? Eso no puede ser. Pero dice, y mirándolo Jehová, dice el 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tenía Gedeón? La fuerza para correr, para esconderse. ¿Con qué fuerza tenía? ¿Con qué fe? Mentira. ¿Sabes? Él mismo no sentía que tenía la fuerza. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Sabes? ¿Con qué fuerza me estás hablando tú? ¿Sabes? ¿Con qué fuerza? Vamos a hablar claramente, Señor. ¿Con qué fuerza? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Había una promesa. Tú vas a derrotar a los madianitas, Señor Jesús. Ay, Padre, Señor Jesús, vemos que hubo un proceso en Gedeón, un proceso aquí terrible en su corazón para poder creer. Él intentó de hacer holocausto al Señor, presentarle una ofrenda. Vemos que se presentó toda esta situación. El mismo Señor también lo mandó a que buscara un toro de su padre, que le hiciera como que dice matar ese toro. Ay, Dios mío, y empezó a ponerse la cosa más difícil. Él empezó a decirle, Señor, yo no creo que tú estás conmigo, yo voy a colocarte un vellón, si tú lo mojas, yo creo que sí, ahora si tú lo pones seco, yo creo que sí, Señor, y empiezan dudas en él, a desconfiar del Señor, falta de fe, pero aun contando la fe de Gedeón, Dios le había montado el ojo, dice, donde Dios pone el ojo, pone la bala, ¿verdad? O sea, donde Dios realmente dijo, a través de Gedeón, yo voy a salvar a mi pueblo, a través de tu persona, yo voy a salvar a mi pueblo, o sea, aunque eso, a mí me gusta contar con personas así como Gedeón, con personas que no tienen fe, con personas que creen que no lo van a lograr, con personas que no tienen fuerza. ¿Para qué? Para yo demostrar mi fuerza, para que no vayan a decir que fue por tu astucia, por tu agilidad, porque yo sí tenía fe más que aquel oeste, sino que ahí yo quiero contar contigo, ahí donde tú estabas a los extremos de que sabes que crees, que aún dudas hasta de mi palabra. Dudas hasta de la palabra de tus antepasados. Porque él le dijo, Señor mío, si tú estás con nosotros, ¿por qué no sobrevive esto? ¿Sabes? ¿Dónde están las maravillas en la Biblia que tú decías que nuestros padres fueron salvados? ¿Dónde está lo que decían de todos ellos? ¿Dónde están lo que dicen de ellos? ¿Dónde están esas maravillas que tú los sacaste y que con mano fuerte, ¿sabes? Que los guardaste, que los salvaste. ¿Dónde están eso? ¿Dónde está Moisés metido? ¿Dónde están ellos? ¿Qué pasó, Señor? Señor Jesús, ¿dónde está José? Las obras de José. Señor, y ahora aquí nos tienes así. ¿Dónde, Señor Jesús? Pero ahí que yo quiero contar contigo. No te preocupes. Ahí que yo quiero sacar algo para que veas que es la fe de Dios hacia ti. No la fe tuya hacia Dios. Oh, Señor Jesús. Vemos que en el Jueces 7, para avanzar un poco, el 2 le dice así. Jueces 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Señor Jesús, este hombre que decía que era el menor, empezó a llamar a personas y empezó a tener la gracia de Dios, a que se hizo un pueblo. Imagínense, él nunca por él mismo buscó de levantar un ejército, porque es que él dudaba, él no creía en lo que Dios estaba haciendo, él dudaba en las maravillas de Dios. Y por eso es que Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios nos pone a estos extremos. Dice, ahora pues,
haz pregonar en oída del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos, sí, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuánto había entonces? 32,000. Ese hombre, Gedeón, que decía que no tenía fuerza, que era el menor, que no servía para nada, que las maravillas de Dios, que él iba a hacer caso, que él no podía, que cómo iba a levantar un ejército, que quién se iba a creer de que iba a ser él de utilidad para levantar un pueblo a pelear en contra de estos madianitas. ¿Cuándo iba a pensar yo? Pero levantó, ¿sabes cuánto? 32,000. Dios mío, un ejército de 32,000. Pero para más ahora el Señor le dice, mira, vamos a hacer una cosa, Gedeón, porque ustedes son terribles. ¿Sabes? Ya cuando nosotros pensamos que tenemos 32,000, ¿verdad? Bendiciones. O 32,000 cosas que Dios nos ha dado. Listo, esto está ya todo listo, ya ganamos. ¿Sabes? Ganamos porque ya yo me moví estas personas, moví un ejército inmenso de 32,000, pero el Señor le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a limpiar un poco. Y para más no le dejó como que él dice los 22,000. Y se fueron los 10,000, sino que se fueron los 22,000 y quedaron 10,000. Señor Jesús, Dios mío, bueno, con 10,000 todavía es bastante pueblo. 10,000 hombres, bueno, se puede lograr algo. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Bueno, entonces, Señor, aún es mucho el pueblo, aún todavía tienes mucha fuerza, José Negrín. Aún todavía llegaste a una fuerza muy grande y aún te voy a quitar 22,000 caballos de fuerza. Ahora todavía es mucho la fuerza que tienes todavía, te voy a reducir a unos cuantos caballos de fuerza menos, te voy a quitar la fuerza. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Imagínese, hermano, ¿qué fe tenía Gedeón? Ninguna. No tenía fe, pero la fe que tenía Dios lo mandó a que se levantara como un gran ejército, pero lo mandó a que bajara también, chúquete, con 300 hombres, de 32,000 a 300 hombres solamente. Con eso yo voy a darte, porque es que tú tienes que confiar de que yo soy el que voy a pelear contigo, de que yo soy el que tengo la fe en ti para lograrlo, no que tú tienes la fe en mí, porque pudimos ver lo débil que era Gedeón, que podía decir, yo no tengo, ¿sabes? Pero cuando Dios lo da, él le pudo decir, mira, si yo te lo doy, yo te puedo levantar un ejército de 32,000, pero para que tu orgullo no llegue y venga a decir Israel y ustedes que fueron por el ejército suyo y por su fuerza, yo necesito reducirlo a 300. Señor Jesús, ¿para qué? Para que se vea que fui yo que batallé con ustedes, que yo soy el dueño y el dador de la fe. Señor Jesús, vemos cómo en estas barcas, pero vemos también cómo en cada una de las partes de la palabra, vemos hombres tan débiles como nosotros de la fe, ¿verdad? Pero hay una fe que es la fe de Dios, que lo va a lograr, como decía Romanos, aleluya, 4:21, ¿verdad? Amén, que Él es poderoso para hacer lo que nos ha dicho. Él fue poderoso en Gedeón para hacer lo que Él le había dicho a Gedeón. Gedeón no lo creía, Gedeón no tenía fuerza, Gedeón no tenía fe. Gedeón la fe que tenía era para esconderse. Su astucia era para esconderse solamente, pero él fue un varón esforzado y valiente. Amén, aleluya, y que ahora con 300 él pudo lograr combatir a estos madianitas y ganarle un gran ejército, porque fue el ejército del Señor y no fue el ejército humano. Necesitamos recordar en Romanos 12:2, vamos a buscarlo, que hay algo maravilloso, que el que está con nosotros o dentro de nosotros, Romanos 12:2,
es el mismo que es el autor de la fe. Por eso he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él, Jesús, necesitamos poner los ojos en Él, porque Él puso los ojos en nosotros. Cuando Dios puso los ojos en Gedeón, Gedeón no lo creía, y cuando dijo todo eso, dice, mirándole el Señor nuevamente. Mirándolo, porque él pone primero los ojos, así como Él nos amó primero, por eso nosotros lo amamos a Él. Él puso los ojos primero en nosotros, para que nosotros pongamos los ojos en Él. Él puso los ojos en ti, Él puso los ojos en mí, y ahora necesita que nosotros pongamos los ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Vamos a ver un momentico a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ese que hace la fe y que termina la fe cuando algo que nos prometió se cumple. O sea, cuando algo que nos prometió se cumple, ahí termina la fe por esa causa que Dios nos prometió. Y Dios nos ha dado muchas promesas y se va a terminar la fe de esa promesa para empezar con otra promesa, ¿verdad? Amén. Entonces ahí termina esa fe. Pero ¿dónde está ese autor y consumador de la fe? ¿Dónde está él que dice que es el autor, que es Jesús? Vamos a buscarlo en Romanos 8:34. ¿Dónde estará ese que es la fe misma? El que es la fe de Dios. Romanos 8:34, vamos a buscarlo. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que está también resucitado. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ay, Dios mío, el autor de la fe, ¿sabe dónde está? Él está a la derecha. Él está a la derecha, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Mira, Padre, el clamor y todo lo que Dios, y todas las obras que el Señor hizo, todas las obras que el Señor hizo desde que empezó su ministerio hasta que lo culminó en muerte, y aún también después que lo siguió en el Espíritu con los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, en Corintios, todo eso, como que dice, está delante del Padre, diciendo, mira, Señor, yo intercedo por ellos. Así como los discípulos tuvieron poca fe, Señor, velo, ellos también tienen poca fe. El autor está diciendo al Padre, Padre, vamos a aumentar la fe de estos hombres. O sea, Él está rogando por nosotros. Dice que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Para qué intercede por nosotros? ¿Por qué? Porque sabe que somos débiles en la fe. Porque sabe que somos pequeñitos. Pero sabe que cuando el Padre ve la fe del Hijo. Ve la fe que es Jesús mismo. Ya lo vamos a ver más adelante. Hebreos 7:25 también nos habla de ese Señor. ¿Dónde está ese autor de la fe? ¿Dónde está él mismo que es la fe? 7:25 de Hebreos 7:25 dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Gracias, Padre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, a Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. El autor dice que viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está siempre intercediendo por nosotros. El autor de la fe intercede por ti. Gálatas 2:20, Jesús es el Señor. Gálatas 2:20, Jesús es nuestro Señor, el que intercede por nosotros. Señor, siga pidiendo. Señor, usted es el autor de la fe. Siga fortaleciendo la fe. Señor, ayúdanos porque tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Señor, Efesios creo que es 3:20. Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, vamos a ver si es así. Creo que es Efesios 3:20. Vamos a ver si es verdad. No lo tenía aquí puesto. Amén. Y aquel, Efesios 3:20, disculpe que le he dicho que era Gálatas 2:20, pero vamos primero a Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No según nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Aún lo que le estamos pidiendo nosotros se queda corto, porque aquel que es poderoso, por eso es que decía en Hebreos 4:21, que dice que Él es poderoso, amén, y que Él es poderoso para hacer todas las cosas que ha prometido. Aquí también dice que es poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque nuestro entendimiento se queda muy corto. Nuestro pedido se queda muy corto y nuestro entendimiento también. Pero es según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Qué bueno. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí está. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero quiero resaltar, esta porción bíblica es muy rica y tiene mucha riqueza. Cada porción es un sustento, una vitamina, una fortaleza, ¿no? Cuando habla de con Cristo juntamente crucificado, dice que no vive Él. Pero lo que quiero resaltar hoy es esto. Yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabes? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo, como que dice, en la fe en el Hijo de Dios. No lo vivo en la fe del Hijo de Dios, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe de Él es que nos podemos sustentar nosotros. ¿Sabes? Por eso es que dice, dice aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor Jesús, lo vivo en la fe de Él. O sea, en la fe que Él tuvo en mí, en la fe que Él tuvo en ti, en la fe que Él tuvo para llamarte. Amén. El Pablo decía, yo lo vivo en la fe de Él, no en la fe mía. Señor Jesús, qué precioso es el Señor. Dice, y nuevamente resalta un poco lo que le había dicho. La fe de Dios lo llevará a donde tiene que estar, aunque usted tenga poca fe. Cuando se acabe nuestra fe, hay un arma secreta que es esa fe de Dios. Cuando Dios libera su fe para que nosotros pasemos a lograr grandes cosas, aunque no creamos. Esa es la fe del Hijo de Dios, el que está intercediendo por nosotros. Señor Jesús, y la fe completará nuestra falta de fe. Y cierro con Romanos 4:21, que dice así, Romanos 4:21, Jesús es el Señor, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Señor Jesús, que esa fe de Dios nos ayude, nos salve, le salve a usted, nos salve a nosotros. Esa fe maravillosa que Dios tiene y que tuvo en usted y que tendrá en usted por siempre. Porque Él está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Sabiendo todas esas dudas que tal vez hay en nuestro corazón, que ha habido en nuestro corazón, pero vamos a decir como decía, creo que era en Marcos 4, aquel día, ¿verdad? Aquel día. Señor Jesús, aquel día ya va como pasado. Por eso le damos gracias al Señor y vamos a estar orando para recibir a ese autor y consumador de la fe. Vamos a decirle, Señor Jesús, hoy te quiero recibir, Señor, como ese autor y consumador de la fe. Señor, yo quiero tener fe en ti, por eso te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Señor, que sea la fe tuya que se aumente, Señor. Que sea esa fe que eres tú mismo como la fe en mi vida, en nuestras vidas. Sigue intercediendo por nosotros. Así, Padre, como salvó y así como ayudó, ayúdanos también a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Señor, hoy clamo por cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, para que usted le bendiga de una manera especial, le ayude. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Jesús es...